Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 4. En el video anterior iniciamos nuestro estudio de las funciones trascendentes y comenzamos a trabajar con la función exponencial. Hoy retomamos ese estudio de la función exponencial y hablaremos acerca de algunas de las bases importantes de este tipo de funciones. Así es que, comencemos. En el video anterior conocimos qué es una exponencial. Y después de haber estudiado qué es una exponencial y de ver cómo se comporta gráficamente, vamos ahora sí a presentar la función exponencial en toda forma. Definimos a la función exponencial, es decir, su modelo analítico, como una función f de x de la forma b a la x, en donde b obviamente es la base y x es el exponente. ¿Qué otra cosa hay que saber acerca de la función exponencial? Bueno, su dominio. El dominio de esta función son todos los números reales, cualquiera puede funcionar. Hay unas restricciones, claro, como por ejemplo que b no puede ser 1. La b no puede ser 1 definitivamente. De hecho, lo que le pedimos es que sea mayor que 0. Decimales, lo que sea, que no sea 1, porque si no, no tiene interés. Es 1 a la 1, sería una función constante. Y esto en cuanto al dominio, estas características, y su rango, el rango de esta función exponencial, como ya lo vimos, van a ser puros números positivos. Es decir, es desde el 0 sin tocarlo hasta el más infinito. Ese va a ser su rango y este va a ser su dominio, y toda función exponencial va a tener esa forma. Entonces, ¿qué va a distinguir a una función exponencial de otra función exponencial? La base que estemos usando, es decir, el numerito que aparezca aquí. Ya trabajamos en el video anterior con el 3, un 3 a la x. En tarea hemos trabajado con el 2, con el 1 medio. ¿Cuántas bases podemos utilizar? Cualquier número mientras sea positivo y no sea 1. Mientras sea mayor que 0 y no sea 1, puedo usar cualquier número. Podría usar a lo mejor, aunque se vea extravagante, un pi a la x. Eso sería una función exponencial sin ningún problema. Pero hay algunas bases que son relevantes para su estudio. Específicamente son dos. Bueno, si contamos al 2 a la x, que es una base también muy importante porque es la más simple y porque además en base al número 2 está descrito mucho de la tecnología cibernética. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los números binarios, el 0 y el 1. Entonces el número binario es una potencia de 2, o al menos así se interpreta, ¿no? Entonces el 2 a la x es una base importante, el 2. El 10 a la x es otra base importante. Y el numerito e a la x es otra base importante. Ya lo habíamos estado mencionando, este numerito. ¿Qué es este numerito e? Vamos a conocerlo para después entrar al análisis de estas bases. Por ahí del año 1600, un matemático llamado John Napier, estudiando el ritmo de crecimiento de algunas poblaciones naturales, como de bacterias, o el ritmo de crecimiento de los árboles, o de ciertas especies de poblaciones de insectos, etc.
en varias situaciones de la vida descubrió que estos organismos, este conjunto de individuos, su crecimiento se basaba en una fórmula, en una expresión matemática que era más o menos 1 más 1 entre x, eso elevado a la x. Eso fue lo que identificó Napier. Y al darle valores, él se dio cuenta que entre más grande era el valor de la x, el resultado de esta expresión se iba acercando a un numerito que era como 2.71, 82, 81, etcétera, etcétera. Años después, llega uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, Leonhard Euler, retoma el trabajo de Napier, estudia este número y sus propiedades, sus aplicaciones, y le asigna el nombre de E. 2.7182, etc. Ese es el número E. Algunos autores en los libros de texto le llaman el número de Euler, pero su auténtico descubridor fue John Napier. De hecho, John Napier, que es el creador de algo que se llaman los logaritmos, que es lo que veremos posteriormente. Bueno, ¿y por qué este numerito vale esto? Es cuestión de usar calculadora y empezar a sustituir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x vale 1? Pues esta expresión sería 1 más 1 entre 1 a la 1. Es decir, 1 entre 1 pues es 1. 1 más 1 es 2. 2 a la 1 es 2. Pues, ok, se parecen en ese 2. Ok, que no sea 1. Que sea 100. Bueno, entonces tendremos 1 más 1 entre 100 elevado a la 100. ¿Cuánto es eso? Si tienen calculadora a la mano, vamos a hacer ese cálculo. 1 entre 100 es 0.01 más 1, pues estamos hablando de un 1.01 elevado a la 100. Ese numerito, el 1.01 elevado a la 100, me da como resultado 2.7048. Fíjense, ya llevamos 2 decimales. Si x fuera 10.000, entonces estaríamos hablando de que mi expresión sería 1 más 1 entre 10.000 a la 10.000. Es decir, un 1.0001 elevado a la 10.000. Y si ese numerito lo elevo a la 10.000, el 1.0001 es 2.7181. Entre más numeritos, más grande sea esta cantidad, más se va a estar acercando a este límite, a esta cantidad límite, que es lo que conocemos como el número E o número de Euler. Al igual que pi, esto no puede venir, nunca vamos a obtener este número como solución de una ecuación polinomial de cualquier grado con coeficientes enteros. Por lo tanto, E es un número trascendente. De hecho, pues es 2.7182, 81, 82 y luego 84, 5, 9, etc. Es una cantidad infinita de decimales, al igual que el número pi. Por lo tanto, el E, insisto, se considera un número trascendente y todas las funciones que estén relacionadas con él van a ser, por lo tanto, trascendentes. Entonces, cuando hablamos de una exponencial con base E, estamos hablando de una función trascendente.
Definimos entonces a la función exponencial natural, ¿sí? Función exponencial, y le llamamos natural a la función f de x igual a e a la x. Así se denomina, esa es una función exponencial natural, cuando la base del exponencial es el número e. Tiene, insisto, muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones a la vida real. Mencionamos anteriormente que las tres bases importantes o bases notables debido a sus aplicaciones son el 2 a la x, el e a la x, el 10 a la x. Ya hablamos de que la e, el numerito e, proviene del estudio del crecimiento de algunas poblaciones o de organismos vivos. Es por eso que se le conoce como la función exponencial natural, porque proviene del estudio de fenómenos naturales. ¿Por qué el 10 a la x es importante? Porque nuestro sistema de numeración y nuestros sistemas métricos, al menos el internacional, está basado en factores de 10. Por ejemplo, si yo tomo un metro, bueno, pues el 1 es un 10 a la 0. Y sus subdivisiones hacia atrás, si al metro lo divido en 10 partes, tengo decímetros. Si cada decímetro lo divido en 10 partes, tengo centímetros. Si cada centímetro lo divido en 10 partes, tengo milímetros. Y de ahí para enfrente. 10 metros es un decámetro, un hectómetro, etc. También en cuestión de monedas, tengo centavos. Como nuestro sistema se basa en el número 10, por eso es importante el estudio de una función exponencial de base 10. El 2, ¿por qué? El 2, ¿por qué? Y esto merece que hagamos esta aclaración rapidísima. ¿Qué pasa si yo le pongo valores a la x? Si yo le pongo el valor de 0, pues 2 a la 0 va a ser 1. 2 a la 0 vale 1. 2 a la 1 pues vale 2. 2 elevado a la 2 vale 4. A la 3 vale 8. A la 4 vale 16. A la 5 32. 64. 128. 256. 512. 1024. El último, 6, 7, 8, 9. El 2 a la 10 es 1024. ¿Reconocen esa secuencia numérica? Deberían. Son los números con los que hablamos de la capacidad de los dispositivos electrónicos. No, que este teléfono tiene 8 megas de RAM, 8 gigas de RAM. No, que mi disco duro de estado sólido es de 128, o es de 256, o es de 512 gigas, o 512 megas, o 1024, etc. ¿Por qué? Porque se basa en ceros y unos, cuestiones binarias. Hay cosas interesantes con los numeritos binarios. No sé si ustedes sepan cómo funcionan los números binarios. No tiene ya tanto que ver con funciones exponenciales, pero un poco de cultura general. Vaya, no pasa nada. Por ejemplo, ¿cómo se escribiría el 25? ¿Cómo se formaría el 25 en base a potencias del número 2? Bueno, el 25 sería tomar el 16, sumarle un 8, porque 16 y 8 son 24, y luego sumarle un 1, que sería el 25. El 16 es un 2 a la 4. Le correspondería un 1 por 10 a la 4. El 8 es 10 a la 3. Pues 1 por 10 a la 3. No hay 4, no hay 2, pero hay un 1
que es un 1 por 10 a la 0. Si nos quedamos con estos numeritos nada más, con el 1, y estos que no aparecen aquí, que serían ceros, entonces mi 25 en número binario sería 1 para el 10 a la 4, 1 para el 10 a la 3, 0 para el 10 a la 2, 0 para el 10 a la 1, 1 para el 10 a la 0. 25, dije en decimal, en expresión decimal se escribe como 11001 en código binario. Mi año de nacimiento, por ejemplo, 1976. 1976 se escribiría como 1024 más el 512. Ahí ya llevaríamos 1536 y le agrego los 256 y le agregaría 128 y le agregaría un 64. De hecho ya lo hice para no perder tanto tiempo, y a esto le agregaríamos un 8 y le agregaríamos un 1. Entonces el 1976 sería 1 del 10 a la 10, 1 del 10 a la 9, del 10 a la 8, el 10 a la 7, el 10 a la 6, 0 del 10 a la 5, 0 del 10 a la 4, 1 del 10 a la 3, 0 del 2 a la 2, 0 del 2 a la 1 y 1. Esto es 1976 en número binario. Este es mi día de nacimiento, este es mi año de nacimiento. Yo nací en el mes de mayo. El mes de mayo, que es el mes 5, sería 4 más 1, es decir, 2, 2 a la 2, 0 y este. Entonces, mi fecha de nacimiento sería en binario 10101 para el día, 11001 para el mes, 11111001001 para el año de nacimiento. Y las computadoras manejan estas señales binarias. Y en eso se basa todo, ¿no? Por eso son importantes estas bases. Concluyamos nuestro estudio recordando algunas de las propiedades de las 3 funciones exponenciales importantes. Para nuestra función exponencial del 2 a la x, ¿qué es lo que sabemos? Que cualquier exponencial en 0, la gráfica va a estar cruzando en el 1. Y luego vienen estos otros numeritos. Entonces, esta función exponencial en el 0 va a estar cruzando aquí en el 1. Y en el 1 me va a estar regresando a la base, que en este caso es el 2. Es decir, que el 2 a la 1, pues me va a quedar 2. 2 a la 2, pues aquí sería al 4. 2 a la 3 se iría hasta el 8. Hacia atrás sería la mitad, luego la mitad de la mitad, y así se iría. Esta es la gráfica del 2 a la x. 2 a la x, perdón. 2 a la x. Ahora, el e a la x, recordemos que es un 2.7180 y tantos. Igual, en el 0 estaría en el 1. En el 1 estaría en el 2.70 y tantos. Y en el 2, la e de 2 es como de 7.30 y tantos. 5, 6, 7.30 y tantos. Y hacia acá, bueno, serían valores a lo mejor un poquito más abajo. Y aquí cruzan y se voltea. Para allá iría el e a la x.
La que va a tener un comportamiento muchísimo más brutal por la forma en que va a crecer es el 10 a la X. A la 0 vale 1. A la 1 vale 10. En menos 1 sería una décima parte. Y en el menos 2 sería un centésimo. Bien pegadito aquí al eje. Sube muchísimo el 10 a la X. Entonces, recuerden, eso es bien importante. Hay que recordar que siempre, siempre, siempre en el 1, las gráficas de las funciones exponenciales me van a estar regresando. La base. La verde me regresa el 2. La que estaba en rojo me regresa el E. Y en azul me regresa el 10. Y que todas van a estar cruzando en el 1. Así siempre se comportan. Fíjense, insisto, que el eje de las X se convierte en una asíntota horizontal para la función exponencial y que nunca va a estar en el lado negativo. Por eso, para todas, el rango es desde el 0 sin tocarlo hasta más infinito. En el siguiente video analizaremos, conoceremos lo que dio inicio a todas las familias de las exponenciales y los logaritmos. El concepto de logaritmo descubierto por John Napier. Así es que nos vemos en el siguiente video.